Isaías 10:20. Les pongo en contexto un poco para entender qué es lo que está sucediendo en Isaías 10. El Señor ha venido hablando acerca del juicio que va a venir sobre Israel. El enojo que Dios tenía sobre Israel por la conducta de Israel, se había ido detrás de la idolatría, había abandonado al Señor su Dios, y el Señor está prometiendo un castigo muy fuerte. En medio de ese castigo está diciendo de que va a utilizar un reino muy poderoso, que era el imperio de Asiria, y con ese imperio va a venir y castigar a Israel. Ahora, acuérdense que en este tiempo el reino se había dividido en Israel en el norte y en Judá al sur. Y el Señor había estado hablando a través de Isaías en el capítulo 10, el versículo 5, de que Asiria es la vara de la ira del Señor. La ira del Señor estaba de una manera grande viniendo sobre Israel y iba a utilizar al imperio de Asiria para poder castigar a Israel. Pero también en medio de esta idolatría y del pecado tan grande de alejarse del Señor su Dios, también en el reino de Judá, las ciudades alrededor de Judá también se habían vuelto a la idolatría. Ahora, sucede que también el Señor va a castigar a Judá, al reino de Judá, y también va a azotar de una manera muy fuerte, usando a Asiria también en contra del reino de Judá. Acuérdense que el reino de Judá tiene a los descendientes de David sobre el trono en Jerusalén. Y entonces el Señor está hablando acerca de Judá y de Israel, sobre ellos, diciendo que son una nación impía y un pueblo que lo enfurece. Y entonces está usando a este imperio asirio para poder saquear, despojar, pisotear a Israel y también a Judá. En el capítulo anterior hemos visto de que el Señor también dice de que Judá, el agua le va a llegar hasta el cuello, porque ellos han rechazado las mansas aguas de Siloé, haciendo referencia a su relación que ellos tenían con Dios. Y como ellos han rechazado al Señor su Dios y la relación que tenían con Él, entonces el Señor ahora está mandando un torrente muy fuerte de agua que les va a llegar hasta el cuello. Ahora, les va a llegar hasta el cuello, sin embargo, al reino de Judá, especialmente a Jerusalén, pero no va a pasar de ahí. O sea, los va a poner en una situación muy difícil. Luego, en el versículo 12 del capítulo 10 de Isaías, también menciona el Señor acerca de la arrogancia que tiene el rey de Asiria cuando viene a atacar Jerusalén. Ahora, en este tiempo el rey es Ezequías. Entonces Ezequías vive y él logra entender el castigo de Jehová el Señor sobre Israel. Esas tribus que pertenecían al reino de Israel van a ser llevadas cautivos por Asiria. Asiria se los va a llevar cautivos, y de esta manera el Señor va a castigar a Israel. Y Ezequías está mirando eso de parte del Señor, como sus propios hermanos, las otras tribus al norte, son llevadas y cómo han sido destrozadas las ciudades en Israel. Sin embargo, el Señor le promete a Ezequías de que Ezequías ha quitado las imágenes y la idolatría del pueblo de Judá, y es un rey muy justo delante del Señor. Es más, la palabra del Señor dice que no ha habido y no habrá otro como él. El rey que se lleva a las tribus del norte es Salmanasar. Entonces Ezequías ha visto cómo el rey Salmanasar se ha llevado a las tribus del norte. Pero sucede en el trono de Asiria otro rey importante, que es el que va a venir y ahora sí va a querer completar lo que el rey anterior no pudo completar, que era la conquista de Jerusalén. Hablando de Sennacherib, porque Sennacherib es el rey ahora, y Asiria ha conquistado muchos pueblos, desde el norte ha venido conquistando, y ahora él va a querer también conquistar
Jerusalén, pero su orgullo, el orgullo, el Señor habla acerca de su orgullo en el versículo 12, diciendo de que Sennacherib está diciendo, oye, todo esto lo he conseguido por el poder de mi mano, porque yo soy muy inteligente y yo he cambiado las fronteras de todos estos países, los he sometido. Asiria es algo muy poderoso por mí. Y el Señor en realidad habla en contra de Sennacherib y le dice, ni siquiera Asiria se lo propuso, ellos ni siquiera se lo propusieron, sino que ha sido un plan que yo había diseñado desde hace mucho tiempo atrás para castigar a Israel y también para castigar a Jerusalén. Y habla cómo el Señor va a darle su merecido ahora, después de que, acuérdense que Asiria es la garra con la que el Señor está castigando a Israel. Ahora, después de que ha castigado a Israel y también va a castigar parte del reino de Judá, entonces ahora el Señor se va a encargar de esa vara que ahora es arrogante y que ahora Asiria piensa que por su poder ellos han logrado todo lo que tienen. Y parte de eso explica en el capítulo 10, del versículo 12 al versículo 19. Y vamos a empezar con el versículo 20. Ahora, en todo este asunto de deportación del reino de Israel, va a quedar unos cuantos remanentes, unos pequeños pobladores, una pequeña cantidad de población va a quedar, que es muy poca, y también como Sennacherib va a venir y va a conquistar las ciudades alrededor de Jerusalén, en Jerusalén todavía va a quedar un pueblo muy muy reducido, que a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor de ellos, las 10 tribus en el reino del norte han sido llevadas cautivos, y ahora Sennacherib está viniendo y está atacando a las otras ciudades que están alrededor de Judá. Entonces el pueblo que todavía permanece en Judá permanece fiel al Señor, y como permanece fiel al Señor, hay un remanente que ha escapado del castigo del Señor y ha venido hacia Jerusalén. Y sobre eso está hablando el versículo 20 en adelante. En aquel día ni el remanente de Israel, o sea, los pocos que quedaron de Israel, porque ya han sido llevados cautivos, dice, en aquel día ni el remanente de Israel, ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob, hablando de Israel, volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero será el Señor, el Santo de Israel. Ahora, ¿por qué dice que ellos se apoyaron? Porque Israel había hecho un pacto, había tratado de pagar a Asiria para que no suceda la deportación. Y ellos se habían apoyado y habían confiado plenamente de que Asiria no los va a atacar. Había hecho una alianza, el pueblo de Israel, acuérdense, había hecho una alianza con Siria para poder atacar a Asiria también. Sin embargo, el Señor les dice ahora, en aquel día, el remanente de Israel, esos poquitos que quedaron, ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en Asiria, porque Asiria los hirió de muerte, sino que su apoyo, ahora sí, el verdadero apoyo, que siempre ellos debieron haber confiado, el verdadero apoyo será Jehová el Señor, el Santo de Israel. Bendito sea su nombre. Versículo 21 dice, y un remanente volverá. Ahora, un remanente volverá, es cierto, en el versículo 3 del capítulo 7, ¿se acuerdan? Con Acaz, cuando Isaías es enviado a ver al papá de Ezequías, que se llama Acaz, ¿se acuerdan? Que lo mandó, el Señor le dice, vas a ir a hablar al rey Acaz en el estanque del lavadero, pero vas a ir con tu familia, vas a ir con tu hijo, y su hijo tiene el nombre un remanente volverá. El primer hijo de Isaías, su nombre es un remanente volverá, y es mencionado en el capítulo 7, versículo 3, el primer hijo de Isaías, y nuevamente es mencionado acá, y está diciendo el versículo 21, y un remanente volverá, el nombre del hijo de Isaías, un remanente volverá. Y en el capítulo 7 también podemos encontrar, en el capítulo 8 podemos encontrar de que
estos hijos tienen propósito de parte de Dios porque son señales de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y ahora es usado nuevamente ese nombre y un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios Todopoderoso. Porque después que han sido sometidos, después de que han sido deportados y ha quedado muy poca población en el reino de Israel, entonces ese remanente todavía, dice la palabra del Señor, que ese remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios Todopoderoso. Versículo 22, Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, porque esa había sido la promesa del Señor para el pueblo de Israel, que ellos iban a tener una descendencia muy grande. Le dijo a Abraham que si podía contar las estrellas del cielo, así sería su descendencia, entonces también tu descendencia podría ser contada. Mira al mar, mira la arena del mar, y también así va a ser tu descendencia, no se va a poder contar. Versículo 22 dice, aunque el pueblo sea como la arena del mar, o sea, sean muchísimos, solamente un remanente volverá. El hijo de Isaías, un remanente volverá. ¿Por qué es importante de que esto suceda? ¿Por qué un remanente solamente iba a venir? ¿Por qué un remanente solamente iba a quedar? Un remanente iba a volverse al Señor. Porque el Señor está aplicando justicia. Y el versículo 22 dice, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá, se ha decretado destrucción, abrumadora justicia. Abrumadora justicia. Una justicia muy tajante sobre Israel. Y como se ha aplicado justicia es dar a quien lo que merece, y por haberse ido detrás de la idolatría, Jehová está aplicando justicia. Entonces solamente un remanente iba a volver, un remanente muy pequeño. Versículo 23, porque Jehová el Señor, el Dios Todopoderoso, ejecutará la destrucción decretada en medio de todo el país. Ahora, siempre andan hablando de que, oh, Jehová es bueno, que Jehová es buenito, oh, Jehová siempre nos perdona, oh, Jehová siempre está de parte de nosotros, cuando nos va mal, entonces podemos confiar en Él. Pero muy pocos entienden de que también Jehová aplica justicia, y cuando aplica justicia, parte de su justicia es aplicar castigo delante de la humanidad, y aplica castigos muy severos, como en este caso la destrucción entera de los pueblos de Israel y la descendencia tan numerosa. Hubo una masacre muy grande cuando viene el rey de Asiria y se los lleva cautivos, mata muchísimos israelitas, y dentro del reino de Israel mueren, incluso los niños son partidos en dos, muchos niños son tirados contra la peña, muertos de una manera muy sangrienta. ¿Y quién, dice el versículo 23, quién ejecuta la destrucción que ha sido decretada en este país, en medio de todo este país? ¿Quién? Es Jehová, porque Jehová el Señor, Dios Todopoderoso, Él ejecutará. ¿Qué cosa? Justicia. Aplicará justicia, porque el pueblo de Israel se había ido detrás de la idolatría, porque el pueblo de Israel había abandonado a su verdadero Dios. Versículo 24. Por eso, así dice Jehová el Señor, Dios Todopoderoso, bendito sea su nombre. Pueblo mío, que vives en Sión, no tengas temor de Asiria. Ahora, ya no hablando del reino de Israel, pero ahora hablando de Jerusalén y específicamente de Sión. Versículo 24 dice, pueblo mío que vives en Sión, o sea, que vives en Jerusalén, no tengas temor de Asiria. Sí, Asiria está viniendo, se ha llevado a Israel y ahora está bajando al reino de Judá y ha atacado a las ciudades alrededor de Judá, es más, de Jerusalén, es más, tiene sitiada a Jerusalén. Pero el Señor le dice en el versículo 24, no tengas temor de Asiria, aunque te golpee con el bastón y contra ti levante una vara, como lo hizo Egipto, o sea, recordándose a la esclavitud, como ellos estuvieron en Egipto siendo esclavos y cómo habían sido oprimidos por el faraón. Ahora el Señor está diciendo, sí, Asiria va a venir, los va a castigar con una vara, va a ser muy fuerte el castigo, pero no tengan temor. Dentro de muy poco tiempo, versículo 25, mi indignación contra ti llegará a su fin. Ahora, ¿qué indignación? El versículo
5 del capítulo 10, de ese mismo capítulo, dice: Asiria, vara de mi ira. La ira del Señor se había levantado para hacer justicia. El garrote de mi enojo está en su mano. Lo envío contra una nación impía. El pueblo de Israel era una nación que, en vez de ser santa como lo había propuesto el Señor, es todo lo contrario, es una nación impía. Lo mando contra un pueblo que me enfurece. O sea, lo que hacía Israel estaba mal delante de los ojos del Señor. Enfurecía al Señor con sus acciones. Sin embargo, el versículo 5 dice: esa ira, y como estaba enfurecido, en muy poco tiempo mi indignación contra ti llegará a su fin y mi ira destruirá a tus enemigos. Ahora, ¿cuál era el enemigo de Sión? ¿Cuál era el enemigo de Jerusalén? Asiria, el imperio asirio que estaba viniendo, y ahora el agua les había llegado al cuello, los tiene sitiado, quiere conquistar Jerusalén. Sin embargo, les da una promesa: mi ira, ahora no te preocupes, no tengas miedo, Jerusalén, no tengas miedo, Ezequías, que era su rey, no tengas miedo. Sí, yo los estoy castigando con una vara muy fuerte, sí, pero esa vara, en muy poco tiempo mi indignación llegará a su fin y mi ira destruirá a tus enemigos. Ahora, sí te estoy castigando, pero ahora lo que ha venido diciendo acerca del rey de Asiria, Sennacherib, es que la ira del Señor ahora se va a volver en contra del rey de Asiria, porque el corazón del rey de Asiria se había llenado de orgullo, porque el corazón del rey de Asiria había dicho: todo esto lo he conseguido por mi poder, todo esto lo he conseguido por mi fuerza, por mi sabiduría, por mi inteligencia. Versículo 26: con un látigo los azotará es Jehová el Señor Dios Todopoderoso, como cuando batió a Madián en la roca de Oreb. Ahora, ¿qué había pasado en Madián? ¿Qué había pasado en la roca de Oreb? Gedeón viene a destruir a los madianitas. Ahora, no solamente a los madianitas, pero también a los amalecitas y también al pueblo del oriente. Estos pueblos, dice la palabra del Señor, se habían situado en el valle, eran tan numerosos como las langostas. Y sus camellos, que ellos usaban que eran como sus tanques de guerra en ese tiempo, eran incalculables, eran numerosos como la arena del mar. O sea, eran muchísimos. Era un pueblo que se había situado en el valle y eran hombres guerreros. Gedeón está acampando en una parte altura del valle, y entonces el Señor lo envía a Gedeón a pelear contra los madianitas, contra los amalecitas y contra todos estos pueblos del oriente que se habían situado en el valle. Y el Señor le da la victoria de una manera espectacular, de una manera milagrosa, con solamente 300 hombres. 300 hombres llegan a hacerle frente a los madianitas, y es un ataque que se hace a medianoche. Y ustedes recuerdan de que tocan la trompeta, de que tienen cántaros vacíos, y cuando tocan la trompeta tiran los cántaros vacíos, y hay un sonido, un estruendo, que el Señor hace que en ese momento, cuando tocan la trompeta y los 300 soldados tiran los jarrones vacíos de barro al suelo, hace un estruendo que los mismos madianitas, los amalecitas y los pueblos del oriente que estaban en el valle, al escuchar eso en medianoche, entre ellos comienzan a matarse. Entonces, en realidad, la victoria se la da el Señor. En Madián la victoria se lo da el Señor. Ellos no tienen que pelear. Y de la misma manera, así como el Señor los libró con Gedeón, ahí en esa batalla, un pueblo tan numeroso y solamente 300 soldados con Gedeón, así de la misma manera ellos no iban a hacer nada. El Señor le promete a Ezequías por medio de Isaías y le dice: ¿sabes qué? Voy a poner un espíritu y Sennacherib, cuando escuche un rumor, él mismo va a regresarse ya a su tierra. Y conocemos por la historia de que Sennacherib en realidad sí sufre una confusión y se regresa a Nínive, y cuando él está adorando a sus dioses, sus propios hijos lo mata. Y es una promesa que el Señor le da a Ezequías y le dice que va a confundir, le va a dar un espíritu cuando él quiera tomar una decisión, esté confundido, va a regresar a su país, en Nínive, va a hacer que lo maten. Pero
Todavía el ejército era grandísimo. Habían sitiado a Jerusalén, habían conquistado los demás pueblos alrededor, y Sennacherib está confiado de que va a conquistar a Jerusalén. Sin embargo, el ángel del Señor, hay un ángel del Señor que le da la victoria a Jerusalén. Ezequías no tiene que pelear, Ezequías no tiene que salir con su ejército a pelear. Así como en Madián el Señor le dio la victoria a Gedeón, así también el Señor le iba a dar la victoria a Ezequías. Por eso el versículo 26 dice: con un látigo los azotará, o sea, hablando de Asiria, el Jehová el Señor Dios Todopoderoso, como cuando abatió a Madián en la roca de Oreb, levantará sobre el mar su vara como lo hizo en Egipto. En aquel día esa carga se te quitará de los hombros, y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. Porque Sennacherib había presionado tanto a Ezequías. Acuérdense que el capítulo 9, empezando, dice: el pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz. Esa luz de esperanza, era esa luz que venía en la liberación que el Señor le iba a dar a Ezequías del reino del imperio asirio. Acuérdense que el Señor les había dicho en el versículo 9 del capítulo, en el versículo 6 del capítulo 9: porque nos ha nacido un hijo, se nos ha concedido un niño, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y esa soberanía y esa angustia que tenía Ezequías, se va a romper el yugo que lleva sobre su cuello. Llega el enemigo allá, o sea, Sennacherib llega allá con su ejército, pasa por Migrón. ¿Cómo avanza de una manera tan rápida? Deja en Migmas su equipaje, o sea, se acomoda para atacar, deja todo lo que había traído desde Asiria, cruza el vado y dice: acampemos en Jebá. Ramá se pone a temblar, los pueblos alrededor se ponen a temblar, y huye Gibeá, ciudad de Saúl, clama a gritos, hija de Galín, escucha Laís, pobre Anatot. Es más, pobre Anatot, ciudad de sacerdotes, los que deberían estar confiados en el Señor, se ponen a temblar cuando viene Sennacherib con su ejército. Se ha puesto en fuga Madmená, los habitantes de Gebim buscan refugio, hoy mismo se detendrá en Nob. Ahora, hablando de Sennacherib, ya llega a la ciudad de Nob. Nob está cerca de Jerusalén. Y cuando ya está cerca de Jerusalén, agita su puño, como diciendo: ahora sí, ya estoy listo para atacar a Jerusalén. Agita su puño contra el monte de la ciudad de Sión, el monte de Jerusalén. Versículo 33. Pero en ese momento, ahí, mientras Sennacherib está listo para atacar Jerusalén, es cuando sucede lo que les acabo de contar con el ángel del Señor. El ángel del Señor sale a pelear y en un día mata a 130,000 soldados de Asiria. Y dice, versículo 33, miren, Jehová el Señor Dios Todopoderoso, bendito sea su nombre, desgaja las ramas con fuerza increíble. Ahora, es como cuando un fuerte viento arranca las ramas de un árbol. Y el viento rompe las ramas de un árbol. Los árboles más altos son talados. Aunque ya no tienen ramas, ahora es cortado y el árbol cae. Los más elevados son abatidos. Derriba con un hacha la espesura del bosque, y el esplendor del Líbano se viene abajo. Una espesura del bosque, así era el ejército de Sennacherib atacando a Jerusalén. Sin embargo, el Señor sale al frente, los defiende, y en el versículo 24 el Señor le dice a Jerusalén que no tenga miedo de Asiria, porque Jehová mismo va a pelear contra ellos. Es más, en el reinado de Ezequías el Señor hace un milagro tan grande como a la salida de Egipto, cuando el Señor libró a los israelitas de la mano del faraón en Egipto. Ahora con Ezequías, con este rey que es un rey justo delante del Señor, el Señor viene y derriba al imperio asirio que había venido sobre Jerusalén. Y al mando de Sennacherib, el Señor lo derriba con un hacha, la espesura, todo ese ejército, que es la espesura del bosque y el esplendor del Líbano, se vienen abajo. Una vez más el Señor vuelve a cumplir su palabra. Si ustedes
quieren referencias acerca de lo que sucede aquí, es en cuanto a cómo el Señor le dio la victoria a Gedeón en Madián. Ustedes pueden ir a Jueces, el capítulo 7, y ustedes pueden encontrar ahí la historia de cómo el Señor ayuda a Gedeón a conquistar a los madianitas. Y si ustedes quieren revisar cómo el Señor derriba a Sennacherib, ustedes vayan a 2 de Crónicas capítulo 32 o Reyes capítulo 18 o Isaías mismo más adelante lo va a contar en el capítulo 36. También va a contar cómo sucede en forma histórica todo lo que está hablando en el capítulo 10 del versículo 20 al versículo 34. Nuevamente, el pueblo de Israel tiene su castigo de parte del Señor. Los pueblos de Judá y alrededor de Jerusalén tienen su castigo de parte del Señor. Sin embargo, el Señor le promete al rey Ezequías de que le iba a quitar el yugo que venía sobre sus hombros, la opresión de Asiria con Sennacherib. Un acto milagroso. El Señor va a enviar a su ángel. El ángel los va a librar. El Señor Jehová con su mano todopoderosa va a librar a Jerusalén de Sennacherib y todo su ejército grande. De la misma manera, ese mismo Dios todopoderoso, cuando nosotros confiamos en Él, depositamos, Él es la roca fuerte, la roca que nunca se mueve. Él es el Dios todopoderoso, que cuando estamos en tiempo de angustia, si somos fieles delante del Señor, así como Ezequías, el Señor también puede librarnos a nosotros cuando vienen sobre nuestros hombros yugo fuerte. El Señor les bendiga con su palabra.